El día fue una locura total, pero la noche se convirtió en la experiencia más íntima y emocionante que he vivido. Inició de la misma manera que cualquier otra reunión, un evento del tipo que todos hemos vivido en múltiples. En ocasiones, mi hermana Sida había planeado una íntima celebración para su hijo menor. Dylan, quien recientemente había alcanzado la mayoría de edad, el hogar. Rebosaba de diálogos animados, carcajadas y el suave sonido de los utensilios al chocar mientras los invitados se servían generosas porciones de pastel y reabastecían sus copas. Dylan había sido un joven reservado, pero en el último año había experimentado un crecimiento notable, volviéndose más alto y más seguro de sí mismo y de manera sorprendentemente encantadora. La casa rebosaba de vida. Los invitados intercambiaban palabras y risas mientras Dylan se movía entre ellos expresando su gratitud por obsequios recibidos. Mi compañero Greg se encontraba en la sala con mi cuñado disfrutando de cervezas y conversando sobre fútbol. Mientras yo me escabullía hacia la cocina en busca de un instante de paz, la cocina se erguía como un sagrado refugio en aquel hogar. Siempre me había fascinado lo amplio. Ventanas permitían que la luz del sol se filtrara, creando una atmósfera cálida y acogedora en el espacio que dediqué a mis tareas lavando algunos platos que se habían acumulado. El zumbido de las conversaciones y risas se amortigua contra las paredes mientras me secaba las manos y observaba el entorno. Escuché pasos tras de mí. Hola. Tía Jules, me giré y allí estaba Dylan de pie en la puerta con una sonrisa que parecía casi tímida en su rostro. Dylan, ¿cómo te encuentras, el cumpleañero? Se acerca bromeando, dándome un suave golpe en el brazo. Se ríe mientras se apoya en el mostrador junto a mí. Encuentro bien, aunque para ser sincera resulta un tanto abrumador, supongo. No estoy habituada a tanta atención. Observé que había algo distinto en él en ese momento, sus ojos, la forma en que se detenía un poco más de lo habitual, o quizás era la manera en que se acercaba más que normal. Además del pensamiento que atribuyo a que simplemente había madurado más de lo que recordaba, conversamos de manera informal durante unos minutos sobre sus proyectos ahora que había concluido la escuela secundaria, su empleo estival en la cafetería del barrio y sus aspiraciones para la universidad en el otoño. Sin embargo, había una tensión latente en el ambiente, quizás solo era mi imaginación. Pero había algo que se percibía extraño. Aún así, decidí ignorarlo sin darle demasiada importancia, así que justo cuando estábamos a punto de volver a la sala, Dylan ajustó su postura y su voz se tornó más suave. Tía Jules, necesito. Al compartir algo contigo, me detuve. Había algo en su voz que me detuvo y me llevó a observarlo con atención, a mirarlo de verdad. Sus ojos no eran los de un chico tímido que había conocido desde pequeño, eran intensos, casi. Por supuesto, Dylan, ¿qué tienes en mente? Pasó una mano por su cabello, un gesto que evocaba su infancia cuando se ponía nervioso antes de solicitar algo significativo como un juguete. Permanezco despierta hasta tarde entre un secreto que he estado guardando solo para mí mismo por un tiempo, no sé con quién más hablará. Bajando la mirada, evitando mi mirada. Mi estómago se retorció un poco de preocupación, pero traté de mantener un tono ligero. Dylan, tienes la oportunidad de expresarte. Estoy aquí para lo que necesites, lo sabes, asintió, pero no se expresó de inmediato. Por un instante pareció estar batallando por hallar las palabras precisas y luego alzó la mirada. Y la gravedad en su rostro hizo que mi corazón latiera con más fuerza. Querida tía Jules, ¿eres tú? Me quedé paralizada sin captar el mensaje inicial. ¿Qué intentabas expresar? Te acercaste un poco más, tu voz era suave, casi un susurro. Y entonces lo dijiste, he estado enamorado de ti por un tiempo. Me costó encontrar las palabras adecuadas. Pero llegó un momento en que ya no podía mantenerlo en seco, el suelo parecía vibrar bajo mis pies, la respiración se detuvo en mi garganta y todos los ruidos del otro cuarto se desvanecieron en un zumbido lejano. Esto no estaba sucediendo a Dylan, mi sobrino, el joven al que había cuidado, asistido con sus estudios y observado crecer, estaba frente a mí.
Declarando su amor por mí, Dylan, finalmente logré decirlo con la voz temblorosa. No sabes lo que estás haciendo, pero no, y retrocedió, sus ojos fijos los ojos en los míos, desbordando una sinceridad que me aterraba y confundía al mismo tiempo. Exactamente lo que estoy expresando, tía Jules, lo he reflexionado profundamente. No deseaba crear un ambiente tenso, pero no podía permanecer en silencio. He llevado esto dentro por un tiempo, no pude comunicarme, mis pensamientos eran un torbellino mientras intentaba. Sus palabras buscando una manera de responder que esto no era real. Que no podía ser real. Sacudí la cabeza, retrocediendo un paso y colocando el mostrador entre Dylan y yo. Esto no es bueno, parece que hay algo de confusión. Tu tía, por Dios, sé cómo suena, dijo su voz suave pero insistente. Sin embargo, ya no soy un niño, tengo 18 años y tengo. Claro, lo que deseo es la intensidad de su mirada, la manera en que se expresaba. Dejó inquieta. Esto no era un simple enamoramiento pasajero que desaparecería. Lo decía en serio, pero no podía permitir que continuara, tenía que detener esto. Antes de que fuera más allá de que comprendieras que empecé a luchar por encontrar las palabras adecuadas, esto no está correcto. Eres parte de mi vida, te considero como un hijo. Es momento de soltar esto y avanzar. No se movió, en cambio bajó la mirada, su expresión se llenó de dolor y en el instante sentí un nudo en el pecho, pero esto no era sobre mí, se trataba de poseer algo que jamás debió iniciar, pero incluso al pronunciar esas palabras era consciente de que esto no había llegado a su fin. Creí que al decirle a Dylan que lo dejara todo, todo llegaría a su fin. Que se tomaría unos días para aclarar sus pensamientos y entender que solo era una emoción momentánea y que volveríamos a la rutina habitual, pero me equivoqué, nada había terminado ni por asomo. Los días que siguieron resultaron peculiares. Dylan no se presentó con la frecuencia habitual, realizarlo siempre habíamos mantenido una conexión cercana incluso tras crecer. Solía pasar por casa para cenar o me llamaba cuando necesitaba un consejo sobre algo. Sin embargo, después de aquella conversación en la cocina se desvaneció y su ausencia creó un vacío profundo. Es curioso, pero aún así consideré que era la mejor opción. Quizás sentía vergüenza, quizás requería un tiempo a solas para procesar lo sucedido. Reflexioné, el tiempo podría ser el aliado perfecto para aclarar sus sentimientos, pero una noche el sonido de mi teléfono vibró, era un mensaje de texto de Diane. ¿Podemos conversar? Por favor, me quedé observando la pantalla con el corazón latiendo intensamente en el pecho. Una parte de mí deseaba ignorarlo, pretender que nada había sucedido, pero otra parte sentía la responsabilidad, al igual que su tía, de ayudarlo a enfrentar esta situación y resolverlo al final. La familia siempre se apoya en los momentos complicados. En contra de mi mejor criterio, respondí, está bien, ven mañana. Las 7 de la tarde del día siguiente transcurrieron en un torbellino de nerviosismo, la falta de concentración en el trabajo me llevó a una inquietud constante. Al llegar a casa, me encontré nerviosa, cuestionándose qué palabras elegiría cuando él finalmente apareciera. Greg, ajeno a la tormenta que se gestaba en mi mente, había ido a casa de un amigo para ver un partido, dejándome sola con mis pensamientos y pronto con Dylan. Justo a las 7 de la tarde el timbre resonó. Mi pulso se aceleró mientras me acercaba a la puerta, esforzándome por mantener la serenidad. Esto era únicamente un intercambio de palabras. Recordé que era solo una oportunidad para aclarar las cosas y ayudar a Dylan a superar lo que fuera, pero al abrir la puerta y verlo allí de pie, algo se sintió diferente. No era el joven titubeante y fuera de lugar con el que había conversado en la cocina. Su postura era decidida, su mirada penetrante y había una intensidad en sus ojos que me hizo estremecer. Hola, lo saludé con una voz que temblaba. Hola, respondió al entrar, su expresión era un enigma. El ambiente era tenso y por un instante ambos se encontraron sin saber cómo iniciar la conversación. Fue entonces cuando Dylan decidió romper el silencio. Tía Jules, he estado reflexionando sobre lo que mencionaste, inició con un tono delicado pero firme. He intentado dejar de lado lo que siento tal como me sugeriste, pero no puedo.
Encontrar las palabras para interrumpir y expresar que esto es una locura, sin embargo, levantó la mano con suavidad. Interrumpiéndome, por favor. Solo escuché con desgano. Y asentí, aunque cada fibra de mi ser clamaba por poner fin a esta conversación antes de que se desbordara. Estoy consciente de que esto no está bien. Lo sé. ¿Cuál es tu opinión? Me encuentro en un estado de confusión. Parece ser solo una etapa, pero en realidad no lo es. Sus ojos se mantenían intensamente en los míos, sin dudarlo, he estado cautivado por ti por un largo. El periodo no es algo que apareció de la noche a la mañana. He reflexionado y he batallado a pesar de mis esfuerzos por avanzar, me encuentro incapaz de hacerlo. Dylan, you are just 18 years old, you have only begun to experience these emotions. Las transformaciones son inevitables, siempre suceden. Rechazó con un movimiento de cabeza, su rostro reflejaba seriedad, he dejado atrás la niñez. Tengo claridad sobre mis deseos y no me escaparé solo porque las cosas sean vuelto desafiantes, las palabras me dejaron completamente sorprendida, había mostrado una madurez inusual para su edad, pero esto era algo distinto, había una seriedad en su tono. Una convicción que me perturbó anticipaba que se sentiría perdido y dudoso, pero en su lugar mostraba una serenidad sorprendente. He decidido que no se trata únicamente de tus deseos, afirmé. Con determinación, existen más cosas en este juego, ocupo el papel de tu tía. Somos parte de la misma familia. No es posible que esto ocurra. Sé que es complicado. Respondió con una calma profunda, pero no puedes negarme que también sientes algo. Mi respiración se detuvo. Por un instante quedé inmóvil sin saber cómo reaccionar. Y esa pausa, esa leve vacilación, fue suficiente para que Diane pudiera ver a través de mí. Estoy consciente de que lo experimentas, murmuró con dulzura. Mientras sus ojos me buscaban, lo observé en la cocina. ¿Tuviste dudas entonces al? Igual que tú dudas en este momento, me levanté de inmediato sintiéndola necesidad de alejarme de nosotros, Dylan, esto es una locura como mi sobrino. Esto no debería suceder, pero en lugar de dar un paso atrás, él también se levantó. Acortando la distancia entre nosotros con pasos lentos y medidos, tía Jules, no. Deseo lastimarte ni que esto se vuelva incómodo, pero no puedo seguir fingiendo que no siento lo que siento y sé que tú también lo sientes, lo percibes a pesar de tu resistencia. Reconócelo, mis manos vibraban mientras me alejaba, sintiendo que la sala de estar se encogía a su alrededor. Dylan reflexionó, esto no va a suceder, él extendió la mano, rozando ligeramente mi brazo con los dedos, y me quedé paralizada, había una suavidad en su toque, una vulnerabilidad que me hizo sentir atrapada en ese instante, no estoy solicitando nada, solo quería que lo supieras, que lo comprendieras. Durante un extenso y doloroso instante permanecimos en ese lugar inmóvil con un silencio que pasaba entre nosotros repleto de palabras que nunca se pronunciaron y justo cuando creí que la tensión iba a desvanecerse, Dylan dio un paso atrás, mis disculpas, expresó con su voz con un susurro apenas perceptible, no deseaba que te sintieras incómoda, simplemente no podía seguir ocultando mis sentimientos, en un instante dejé de lado mis defensas. Y te besé. Al reflexionar sobre ello, me doy cuenta de que aún no logro definir la razón por la que lo hice, pero tengo la sensación de que fue porque al fin reconoció que era algo compartido, fue un beso sutil antes de hacer una pausa y luego se transformó en una erupción de sentimientos. Me sentí bien y supe que él también lo hacía, pero de repente me empujó en silencio, se dio la vuelta y salió de la casa dejándome allí con el corazón acelerado y mis pensamientos en un torbellino. El sonido de la puerta cerrándose tras él resonó como un disparo, y caí en el sofá temblando, pero a pesar de mi deseo de creer que todo había llegado a su fin, en el fondo sabía que no era así, aún había más por venir. Era imposible sacudirse la sensación de que esto no había llegado a su fin incluso tras la partida de Dylan. El eco de las palabras flotaban en el ambiente denso y cargado. Me acomodé en el sofá, sumida en
Mis pensamientos reviviendo la conversación una y otra vez con la esperanza de que al reflexionar sobre ella pudiera encontrarle un significado, sin importar cuánto lo intentara, no lograba desentrañar el enredo de emociones que se había formado. En cada rincón de mi mente en los días que siguieron, una extraña sensación envolvió todo con cada sonido de mi teléfono, una sensación de inquietud me invadía anticipando otro mensaje, cada golpe en la puerta provocaba que mi corazón latiera con fuerza, temía la posibilidad de su regreso. Sin embargo, una diminuta parte de mí, aquella que detestaba reconocer que estaba presente, casi lo anticipaba. Greg percibió que había algo fuera de lugar, no era de los que solían indagar demasiado, pero tras una semana de notar mi distracción, mi lejanía y mi nerviosismo ya no pudo hacer caso omiso de la situación. Últimamente has estado en silencio. Jules, ¿todo está bien?, inquirió. Una noche durante la cena, esbocé una sonrisa. Tratando de reducir su inquietud, me encuentro bien, aunque un poco agobiada por las responsabilidades laborales. Eso es todo lo que tengo que. Observó durante un instante, frunciendo el ceño ligeramente fruncido, pero no. Insistió en una punzada de culpa que me atravesó el pecho. Greg era un buen hombre y yo me encontraba al instante. Una situación que ni siquiera podía poner en palabras, algo que no encajaba en nuestras vidas. Las jornadas se transformaron en semanas, y aunque Dylan no se comunicó conmigo nuevamente, su ausencia se sentía como una sombra que acechaba justo al borde de mi percepción. Las reuniones familiares adquirieron un aire de incomodidad. Dylan se encontraba presente como era de esperar, sin embargo apenas compartíamos más que unas pocas palabras, cada mirada entre nosotros estaba impregnada de significado y no podía liberarme de la sensación de que todos los demás también podían captar la atención a pesar de que no se pronunció palabra. Fue en una de estas reuniones cuando los acontecimientos tomaron un rumbo inesperado. Nos encontrábamos de nuevo en la casa de Claire, esta vez para disfrutar de una barbacoa relajada de fin de semana. El clima se presentaba ideal, con un sol radiante y una suave brisa que acariciaba el ambiente con el propósito de crear un ambiente placentero. Las personas se dispersaban por el patio, disfrutando de bebidas, risas y del esplendor del día. Se encontraba con mi cuñado como de costumbre en medio de una acalorada discusión en medio de la algarabía deportiva. Yo, buscando un instante de soledad, me había dirigido a la cocina en busca de una bebida. Creí que la soledad me envolvía, pero al abrir la nevera y sacar una botella de agua, el sonido de la puerta crujiente resonó a mis espaldas. Me giré conteniendo la respiración al descubrir quién era Dylan al inicio. Permaneció en silencio. Se quedó en la puerta con una mirada que no podía descifrar. Por un instante consideré salir y hacer como si no lo hubiera notado. Pero mis pies parecían anclados al suelo. Había algo que me retenía allí esperando a que hablara, y cuando lo hizo su voz fue baja, apenas un susurro: tía Jules. Necesito hablar contigo, mi corazón. La tía con fuerza, pero me obligué a mantener la calma. Dylan, ahora no es el momento. Hay personas en el exterior que lo tengo claro. Pero esto no puede postergarse, afirmó adentrándose más en la habitación. Intentando sostenerme distanciado, he intentado dejar atrás todo lo sucedido, pero me resulta imposible retroceder un poco sintiendo la superficie fría del mostrador presionando contra mi espalda. Dylan, abordamos este tema, lo que sientes. No es real, no es confusión, interrumpió con voz decidida e inagotable. Lo he reflexionando constantemente desde aquella noche, buscando la forma de avanzar, pero nada parece dar resultado. Sigo sintiéndome de la misma manera. Moví la cabeza con el pánico que se apodera de mi pecho y esto se vuelve más complicado de lo que debería. Adelante, Dylan. Esto no es correcto, se acercó, reduciendo la distancia entre nosotros, sus ojos rebosantes de intensidad. Ya no me importa lo que esté bien, únicamente es fundamental que comprendas la profundidad de mi amor por ti. Te he amado durante tanto tiempo que ya no puedo ocultarlo, tus palabras me han dejado sin aliento, inmóvil ante su poder.
Esto era incorrecto en todos los aspectos, era erróneo, pero la manera en que lo expresó la intensa emoción en su la voz hacía complicado pensar con claridad, mis pensamientos danzaban en mi pecho. Comprimidos por la carga de todo lo que anhelaba evitar, Dylan, por favor. Detente, murmuré, mi voz casi inaudible, un murmullo, debes poner fin a esto. Le expresé que se detuviera. Para no caer nuevamente en la tentación, no puedo. Contestó con un tono igualmente delicado, deseo herirte, pero me resulta imposible frenar lo que siento. Entonces extendió su mano, rozando suavemente la mía y el calor de su toque se quedó en mi piel, desatando en mí un ola de confusión. No, esto no estaba sucediendo, no es necesario que digas. Nada podría estar sucediendo. Me acerqué un poco más, cerrando los ojos en un intento de ahogar el peso de sus palabras, su proximidad, los recuerdos que me negaba aceptar sobre Dylan, por favor, pero incluso mientras lo decía, era consciente que esa conversación no concluiría como deseaba el aire, estaba acercándonos el uno al otro. ¿Qué me? Y entonces justo cuando estaba a punto de hablar de nuevo, el sonido de una puerta abriéndose resonó en la habitación. Saltándose afuera, asentí forzando una sonrisa mientras tomaba la botella de agua del mostrador, mis manos temblando ligeramente al salir. Greg dirigió su mirada entre Dylan y yo, y su sonrisa pareció desvanecerse, dejando entrever la tensión que se respiraba en la habitación. Todo en orden. Así es, respondí de manera veloz. Casi apresurada, apenas estábamos conversando sobre la universidad y los proyectos de Dylan para el otoño. Greg dirigió su mirada hacia Dylan y luego hacia mí. Leve chispa de sospecha brillando en sus ojos. Aunque permaneció en silencio, es mejor no hacer esperar a Claire. Asentí una vez más, sintiendo el peso de su mirada mientras se alejaba de la habitación. Dylan tampoco dijo nada, simplemente se quedó allí mirándome con una intensidad que me erizó la piel, aunque una parte de mí no quería irse. Decidí no quedarme ahí sin pronunciar otra palabra. Así que seguía a Gaal, esforzándome por apartar de mi mente todo lo que había sucedido sin embargo, en el fondo, era consciente de que lo que había entre J y yo aún no había llegado a su fin, y que la historia continuaba sin resolverse. Los días siguientes transcurrieron en una bruma que apenas me permitía concentrarme. Las palabras de Dylan resonaban en mi mente y cada vez que recordaba lo cerca que había estado de algo que ni siquiera quería aceptar, me invadía una sensación de que era evidente que debía poner un punto final a establecer una barrera que no pudiera ser cruzada, pero cada intento de hallar las palabras adecuadas se me escapaba. Las manos una noche mientras permanecía despierta en la cama junto a Greg que se encontraba sumido en un profundo sueño, percibí el delicado murmullo de mi teléfono, observé el reloj después de la medianoche titubeando por un instante y agarré el teléfono con el corazón palpitando intensamente. El mensaje provenía de Dylan, debemos conversar, no puedo continuar de esta manera. Mañana en tu hogar a las 3 de la tarde, por favor. La pantalla se sintió como una eternidad atrapada entre el temor y la obligación. Consciente de que no era lo correcto, reencontrarme con él a solas solo traería más complicaciones y confusión, pero de ninguna manera. Al mismo tiempo era consciente de que si Darev no tomaba ninguna acción, esta situación no podría ser ignorada. Forever, con resignación redacté una respuesta. Está bien. Al día siguiente, justo antes de las 3 de la tarde, el timbre resonó, mis manos temblaban de nerviosismo y mi corazón latía con fuerza mientras observaba por la ventana, ansiosa por descubrir quién se acercaba. Sin duda ya lo sabía, era Dylan quien se mostraba tenso con los hombros encorvados. Hola. Murmuréis, contestó al instante al cruzar la puerta. Durante un instante el silencio se apoderó de la escena y ninguno de los dos pronunció palabra. El aire que nos rodeaba estaba impregnado de silencios, la carga de todo lo que habíamos dejado sin expresar pesando sobre nosotros con una intensidad palpable. No puedo continuar de esta manera, tía Jules expresó al fin. Dylan rompiendo ya no puedo seguir pretendiendo que estoy bien. Puedo avanzar y dejar atrás todo este dolor esforzándome por mantener mi voz
Dylan, sé que esto es complicado para. Pero debemos encontrar la manera de seguir adelante, no podemos permanecer en este sitio, no es beneficioso para. Ninguno de nosotros movió la cabeza con desdén, dejando entrever la frustración. Y el sufrimiento que resplandecía en su mirada, no comprendes. No puedo, simplemente he intentado silenciar mis emociones y no lo logro. Dudo que tú lo consigas tampoco, la mirada que no puede sostenerse ante la tuya. Soy tu tía, pertenecemos a la misma familia. Lo que sientes no es algo que podamos representar, no se trata únicamente de algo sino de todos los. Además, causaría un gran daño si traspasamos ese límite en la cabeza. Que es difícil. Reconozco que no es correcto, pero eso no me afecta, ¿no? Puedo continuar engañándome a mí misma. La intensidad de sus palabras flotaba en el aire entre nosotros y una oleada de pánico subió por mi pecho. Debía hacerle entender que esto tenía que terminar de una vez por todas. Nos acomodamos en el sofá y proseguimos con nuestra charla. Dylan, presta atención. Dije enfrentarlo. Tu importancia es evidente, te aprecio, pero no de la forma. Lo que anhelas es necesario que lo sueltes por tu propio bienestar. Me miró entonces. Su expresión se suavizó en la noche en la cocina. Háblame de tu indiferencia y me alejaré. Sentí que el mundo se inclinaba ligeramente bajo mis pies, deseaba expresarlo, ofrecer la respuesta. Que cerraría la puerta a todo pero la verdad se atascó en mi garganta como una. Había experimentado una sensación, una que no podía describir, una que me negaba. Negarse a aceptar, pero no podía permitir que esa realidad emergiera, solo complicaría aún más la situación. Intenté ocultar mis sentimientos, pero antes de que pudiera detenerme, la verdad salió de mis labios, compartí lo que realmente guardaba en mi corazón por él. Si soy sincera, lo sentí. Dylan me dijo con una voz casi inaudible, fue un error, pero la emoción recorrió mí. Su rostro se contrajo y por un instante creí que podría haber una discusión, pero luego asintió lentamente. Sus ojos reflejando un profundo anhelo de regresar a ese instante, pude sentirlo. De repente experimenté lo mismo, sabía que era yo quien tenía el control así. Que me incliné hacia él y tomé su rostro, lo observé de nuevo. Una vez más fui la que inició el drama. No pude resistir esta vez, ninguno de los dos se detuvo y nos entregamos al momento. Mientras acariciaba su cabello, experimenté una sensación desconocida, era intensamente emocionante, un tanto prohibido, pero al mismo tiempo increíblemente cautivador, y antes de que pudiera asimilarlo, nos aventuramos mucho más. Más allá de lo que habíamos explorado previamente, fue un momento caótico y al recordar a Hello todo se vuelve un borrón en mi mente, pero aún así hay algo en mí que anhela regresar a ese instante. Mientras estábamos allí recostados en el sofá le dije que había sido un gran error y que no podíamos contárselo a nadie. Él me confesó que estaba realmente enamorado y que deseaba más de esto, pero yo le respondí que no mientras me vestía. Susurró que si eso es lo que sientes. Se hombros Elta caminando unos pasos hacia la ventana, pude notar la tensión en sus hombros, el peso de todo lo que había he estado llevando a acercarme para ofrecerle consuelo. Sin embargo, era consciente de that was not era posible, era un desafío que debía afrontar en soledad. Tras un prolongado silencio, finalmente se expresó de nuevo con un tono suave y resignado: continuaré mi camino, haré el intento aunque no tengo claro cuánto tiempo me llevará, asentí con un corazón cargado de culpa y un atisbo de alivio. Lograrás, Dylan, posees una gran fortaleza. Descubrirás a alguien que te ame de la manera que mereces. No contestó en su mirar, simplemente permaneció allí. Observando el agua, sumido en sus propios pensamientos, me detuve un instante, sintiéndome incierta sobre cómo continuar antes de darme la vuelta para marcharme. Pero justo cuando comencé a caminar, su voz resonó de nuevo, apenas un susurro: te llevaré en mi corazón por siempre, tía Jules. Las lágrimas brotaron de mis ojos. Pero me mantuve firme sin darme la vuelta, podía alejarme dejando a Dylan atrás en ese banco junto al estanque, consciente de que ambos habíamos cambiado por esto de maneras que ninguno de los dos comprendería.